Este vídeo es para explicarte esto, es decir, si tú tienes el manual de patronaje de la avispa costurera y no sabes por dónde empezar ni por dónde terminar, porque ves demasiados números, demasiadas flechas, demasiadas indicaciones, no te preocupes que yo voy a explicarte desde el principio hasta el final cómo interpretar cada flecha y cada número. Así es que es para ti si tienes este libro. Primer consejo importante, lee cada hoja del manual, empieza desde el principio. No te saltes un tema sin haber aprendido el anterior. De esta manera vas a ver cómo poco a poco vas a ir entendiendo, siguiendo mis indicaciones, todo lo que dentro tiene. En el manual vas a encontrar todos los patrones básicos. ¿Y qué quiere decir patrones básicos? Son aquellos por los que comenzamos para luego hacer los definitivos, es decir, cuerpo, parte de la falda o pantalón, mangas, cuellos, etc. Hacemos el básico y luego pasamos a hacer el patrón definitivo. Este es un método basado en una cuadrícula, es decir, nosotros compramos el papel en blanco, liso, no se vende con la cuadrícula. La cuadrícula la hacemos nosotros. ¿Y cómo lo hacemos? ¿De qué manera? Pues siguiendo justo las instrucciones del libro. Y ahora quiero que os quedéis bien con lo que os voy a decir. Todos, absolutamente todos los patrones básicos que os voy a enseñar parten de la misma manera, doblando un papel de una determinada manera. Y lo que quiero es que pongáis vuestra mente en blanco, que os voy a enseñar cómo se dobla ese papel. Olvidaros de medidas, olvidaros de todo. Solamente tenemos un trozo de papel que es ancho por largo, que es lo que necesitamos, y los vamos a doblar siempre de la misma manera. Así es que os voy a empezar a enseñar el principio de todos los patrones. Como os he dicho, olvidaros de medida. Ya os diré de dónde salen las medidas para el tamaño del papel. Ahora fijaros, yo tengo aquí un papel X de una medida determinada que tiene un ancho por un largo. Lo primero que he hecho es, cuando he medido mi ancho, poner una flecha a cada lado para determinar que es el ancho. ¿Y por qué lo hacemos así? Porque a veces nuestro largo es parecido al ancho y nos podemos equivocar a la hora de doblar. Y lo primero que haremos será besar nuestras flechas, es decir, unir el ancho flecha con flecha, así 4 veces. Como hemos quedado, hemos dicho, vamos a unir flecha con flecha, que es lo que determina mi ancho, y lo voy a doblar 4 veces. Es decir, vamos de orilla a orilla, que nuestras flechas se toquen, y lo doblamos 4 veces. Siempre teniendo cuidado que quede perfecto y pasando nuestros dedos o una regla por los dobleces para que queden bien marcados nuestros cuadros. Tenemos una vez, lo llevamos otra vez de orilla a orilla, 2 veces, vamos a marcarlo bien aquí, 2 veces, una tercera vez, esto con paciencia para que nos quede bien, pasamos bien nuestros dedos o una regla, como os he dicho, y una cuarta vez, así, 4 veces, una vez bien calcado, abrimos el papel y lo vamos a dejar a la mitad, así, doblado a la mitad. Vamos a dejar para abajo nuestras flechas para que a la hora de dibujar el patrón no nos impida poner ahí los puntos. Y vamos a ir aquí, lo tenemos a la mitad. Tenemos que marcar ahora una línea aquí que mida lo mismo que tenemos aquí de ancho, igual de largo. Y lo podemos hacer de dos maneras, o bien medimos nuestro papel y lo que mida nuestro papel lo ponemos a lo largo y lo marcamos con un rotulador. O podemos hacerlo de esta manera, es decir, llevamos una de nuestras esquinas haciendo una especie de cucurucho, así, que nos va a indicar hasta dónde llega la medida de longitud para el cuadrado. Nunca apretáis por aquí el dedo porque vais a marcar los cuadros y van a quedar mal. Lo siguiente que vamos a hacer es la línea que hemos marcado, doblamos por ella, la apretamos bien y volvemos a abrir nuestro papel dejándolo doblado a la mitad. Y ahora llevamos nuestra orilla de aquí arriba hasta el doblez que acabamos de hacer. Y lo doblamos 3 veces. 1, 2 y 3 veces. Bien apretadito. Ahora ya es cuando podemos abrir totalmente nuestro papel donde vamos a dibujar nuestro patrón. Y aquí tenéis una cuadrícula de 16 cuadros a lo ancho por 8 a lo largo.
Si al principio, cuando estáis aprendiendo, no veis bien, no sois capaces de contar vuestros cuadros solamente doblados, pues yo os doy un consejo. Podéis poner una regla encima de los cuadros que están marcados, pasar con un rotulador y os quedarán más definidos. Pero si podéis hacerlo sin marcarlo, sería mejor opción. Lo que te acabo de explicar viene precisamente al principio del manual. Si tú lo lees y ves ese trozo del vídeo, vas a ver que coincide exactamente con lo que te acabo de explicar. Y ahora viene la magia, porque tú me vas a preguntar, sí, pero ¿y con un papel tan pequeño puedo hacerme un patrón a mi medida? Ahí está la gracia, porque para cada tipo de patrón y para cada cuerpo te voy a enseñar a tomar las medidas, pero todos, absolutamente todos los patrones van a empezar de esta manera que te acabo de enseñar. Y ahora vamos a ir desgranando poco a poco lo que hay dentro del libro. ¿Cómo tomar medidas de la falda? Medidas principales que vamos a necesitar. Van a ser muy pocas. Para las partes de abajo, es decir, como falda o pantalón, tomaremos la cadera como ancho, es decir, pasamos la cinta métrica alrededor de nuestro pompis. Ya sabemos que la cadera es esta parte, pero en confección o para nuestros patrones tenemos que pasar por la parte más ancha de nuestro pompis, rodeando cartucheras o otras anchuras que tengamos y tomarla de esta manera, es decir, ni muy apretado ni muy flojo, justo la medida que tengamos. Ese sería nuestro ancho. Ojo, luego te explicaré qué aumentos hay que dar en cada caso, ya sea un pantalón o una falda. Y el otro es el largo, y el largo va determinado por el que tú quieras. Ahí es desde la cintura, es decir, ¿dónde está nuestra cintura en confección? Vamos tocando con nuestros dedos y vamos viendo que hay hueso. En el momento que nosotros hundimos nuestros dedos porque ya no hay más hueso, esa sería la altura de nuestra cintura. Y nuestro largo lo va a determinar. Desde nuestra cintura ponemos la cinta métrica hasta el largo que nosotros deseemos, tanto para falda como para pantalón. Para el básico de cuerpo necesitamos también solamente 2 medidas, no nos vamos a complicar más. Es decir, cogemos la cinta métrica, la pasamos por detrás de la espalda, rodeamos el pecho, en este caso si eres mujer, y si no también si eres hombre, por la parte del pectoral, lo pasamos y medimos de la manera que hemos hecho la cadera, justo, sin apretar y sin mucha holgura. Ese va a ser nuestro ancho. Y el largo lo vamos a sacar de la siguiente manera. Tenemos que medir desde la base del cuello, ahí empieza nuestro hombro. Es decir, ahí ponemos nuestra cinta métrica, pasamos por la parte del pecho y llegamos a la cintura, que como os he dicho antes, está determinada por la forma que os he indicado. Poniendo el dedo hasta donde vemos la parte blanda, esa es nuestra cintura. Este será nuestro largo, desde la base del cuello, donde empieza el hombro, hasta donde empieza nuestra cintura. Ese va a ser nuestro largo. La manga la mediremos de la siguiente manera, es decir, donde termina nuestro hombro, donde empieza aquí la parte de nuestra manga, doblaremos el codo así, en esta posición, y pasaremos el metro por el codo y llegaremos hasta la longitud deseada, hasta el hueso de la muñeca, si es que vamos a hacer una manga larga, o hasta la largura deseada si va a ser una manga corta. Eso para el largo, pero el ancho va a salir del patrón. Eso ya cuando lleguemos a esa parte os lo explicaré. Así como los cuellos. Los cuellos tampoco salen directamente de nuestro cuerpo, va a salir de la prenda. Esas son todas las medidas que vais a necesitar de momento. Según vayamos avanzando, ya os iré indicando otras medidas más. Ya tienes tu medida, la real, con la que vas a trabajar. Ahora te voy a explicar qué aumentos hay que dar antes de cortar el papel. Es decir, para la parte de arriba, los cuerpos tanto de hombre como de mujer, como para la falda, vamos a dar el mismo aumento. Es decir, a tu medida le vas a añadir 4 centímetros, tanto arriba como abajo. Y el resultado que te dé, con tu medida añadiendo esos 4 centímetros, vamos a coger solamente la mitad, porque nuestros patrones los trabajamos mitad del delantero y mitad de la espalda. Es decir, por ejemplo, si tú mides 100 de cadera o 100 de contorno de pecho, le añadimos 4 centímetros, luego serán 104. Cogeremos solamente la mitad, que serían 52. Ese sería nuestro ancho. Si nuestra cadera mide también 100, le aumentamos 4, serían 104. Cogemos la mitad, 52. Ese sería nuestro ancho. Y al trazar en nuestro papel esos 52 centímetros, marcaríamos ya las 2 flechas que nos indican que es el ancho. El largo sería, como os lo he indicado, el que vosotros queráis o el que tengáis en el caso del cuerpo, desde el hombro
hasta el talle. Nuestro papel va a medir la anchura que os acabo de explicar por el largo que nosotros vamos a poner. En el caso del pantalón es distinto. Para cortar nuestro papel y hacer nuestro patrón básico de pantalón, vamos a tener que aumentar a nuestra medida real 3 centímetros cada 10. ¿Y esto cómo se hace? Con una simple regla matemática que os voy a explicar ahora sobre un papel. Vamos a partir del ejemplo que nosotros tenemos 100 de cadera. Es decir, aquí tengo mis 100. Voy a multiplicar esto por 3. Siempre, da igual la medida que tengas, lo multiplicas por 3. Y este será el resultado. Al resultado que yo tengo le voy a hacer una coma partiendo del último número de la derecha. Y esto es lo que yo tengo que aumentarle. Es decir, tengo 100 de cadera más mi aumento, que en este caso serían 30, lo sumo y tengo un total de 130. Voy a hacer lo mismo que con la falda. Es decir, voy a partirlo a la mitad, ya que trabajamos la mitad del delantero y la mitad de la espalda. En este caso serían 65. Voy a hacer mi papel, el ancho de mi papel para hacer mi patrón de pantalón va a ser 65 de un lado a otro y es donde pondré mis flechas, ese será el ancho. Y luego el largo ya os he indicado que es el que nosotros queramos. No obstante, aquí dentro del manual tenéis varios ejemplos por si los números no son exactos o son pares. Luego tenemos también los patrones de cuello y de mangas que ese no llevan ningún tipo de aumento. En el caso de la manga, el ancho sale del mismo patrón, no saldrá de nuestro cuerpo. El largo sí, mediremos el largo de manga que queramos, pero el ancho va a salir del patrón. Una vez dibujado, como veis aquí, el escote, el hombro y la sisa, mediremos desde la base de aquí, del hombro, hasta justo la base de la sisa. No lo medimos en circular, lo medimos recto. Y aquí, como vemos, se mide recto desde este punto hasta este punto. Y esa medida esta vez no va a ser la mitad, es la única vez que nuestro patrón va a tener el doble. Es decir, el ancho de nuestra manga va a ser el doble de la medida que tenga nuestro patrón desde la base del hombro hasta la base de la sisa, medido recto. Ya os he enseñado cómo mediros, ya os he enseñado qué aumento hay que dar dependiendo de cada prenda. Ya tenemos la medida, cada uno nuestra medida o para la persona que le vayamos a hacer la prenda. Es decir, nuestro papel va a tener el tamaño adecuado dependiendo de la medida de cada persona y el aumento que le vamos a dar. Es decir, si tú vas a hacer una camisa a un niño, evidentemente te va a salir el papel más pequeño que si la haces para ti, si eres una persona adulta y tienes otras medidas. Pues si hemos comprendido eso, ahora lo único que tenemos que hacer es, una vez que ya hemos cortado nuestro papel, lo hemos doblado y lo tenemos preparado para dibujar ahí la plantilla dependiendo del patrón que vayamos a hacer, es hora de interpretar alguno de los patrones que tenemos aquí. Es decir, ¿qué es lo que tenemos que interpretar de los patrones? Pues muy sencillo, ahora mismo te lo explico. Ahora quiero que os fijéis que todos los patrones van dibujados dentro de una misma cuadrícula. Aquí tenemos, por ejemplo, la falda, un pantalón, un cuerpo de hombre. Y lo que tenéis que hacer es interpretar estas flechas. Es decir, si la flecha va en vertical, quiere decir que contamos desde la orilla de arriba del patrón hacia abajo. Sin embargo, si va en horizontal, quiere decir que contamos en la dirección desde la orilla del patrón hacia allá o hacia el lugar donde nos indique. Simplemente es ir contando cuadros, nunca por centímetros. Solo habrá ocasiones donde se utilice la cinta métrica y estarán especificadas en el libro. Contamos por cuadros y luego uniremos nuestros puntos que hemos dibujado o bien con una regla recta o bien con una regla curva para las formas que tienen un poquito redondeadas. Como podéis ver aquí es un pantalón, patrón del pantalón. Hacemos lo mismo, vamos contando, interpretando el sentido de nuestras flechas hacia un lado, hacia otro o de arriba a abajo. Vamos dibujando nuestros puntos, como podéis ver aquí, y luego es unir punto con punto, o bien con una regla recta, como sería este caso, o bien poniendo nuestras reglas curvas que se vayan amoldando a la forma que vemos aquí en nuestra plantilla. Cuando lleguéis a la parte del cuerpo de hombre o niño sin pinza de pecho, vais a ver que la indicación que os dice es que primero hay que hacer la parte delantera, ya que esta vez sí que utilizaremos la cinta métrica. Una vez sacado el hombro del delantero, para trazar el de la espalda, marcaremos también por cuadros la altura del hombro, pero la medida va a ser medir el hombro delantero y aquí
desde este punto del cuello hasta el final del hombro será la medida de nuestro delantero, en centímetros. Voy a pararme un poco en el patrón de cuerpo con pinza de pecho para mujer, ya que es un poco más complicado. Lo que tenéis que hacer es mirar detenidamente todas las indicaciones. Es decir, si a mí primero me pone que tengo que marcar la línea central donde divido mi patrón, la marco. Luego marcaremos las líneas donde descansa o reposan nuestras sisas. Y aquí, por ejemplo, en el patrón de pinza de pecho para mujer, pues veis que lo primero que se hace es marcar la pinza del pecho. Y aquí pone 9 cuadros. ¿Qué tenemos que hacer en el caso de que ponga 9 cuadros? Nosotros solo tenemos 8. Dibujar uno más. ¿Cuánto tiene que medir ese cuadro? Lo que mida dependiendo de nuestro patrón. Medimos uno de los cuadros nuestros, de nuestro patrón, se lo añadimos aquí del largo y es donde marcaremos el cuadro número 9. Después, si veis, aquí tenéis las indicaciones que dicen que tenéis que plegar la pinza del pecho para marcar el hombro. Es decir, cogéis de un lado del papel hacia el otro y una vez montada la pinza pasáis el hombro. Luego lo haré con un ejemplo práctico, porque quizás este sea uno de los más, controversiales o que os va a dar un poquito más de trabajo. Y así es lo que tenéis que hacer, leer poco a poco cada página del libro, para que os vayáis enterando bien y empapando bien de lo que os quiero enseñar. Vamos a ver con un ejemplo práctico ahora cómo hacemos lo de la pinza que os he dicho. ¿Veis? Aquí tenemos marcado ya nuestro cuello, nuestra pinza y la base del hombro, donde vamos a marcar el hombro. Es decir, cogeríamos nuestra pinza de esta manera, la plegamos así, voy a poner un poquito de celofán para que lo veáis, luego lo voy a quitar. Plegaríamos nuestra pinza y ahora es cuando yo cojo mi regla, la pondría en el punto del hombro, aquí, y en el punto de la sisa. Pasamos la línea recta por aquí y este sería el hombro. Pero ahora cuando yo abro mi patrón, en este caso le quito el celofán que lo he pegado, con cuidadito, me quedaría así el patrón. Es decir, yo recorto por donde viene el hombro, vacío la pinza y va por aquí mi hombro. Cuando lleguemos al capítulo del patrón básico de vestido o patrón de buzo enterizo, aquí hay que hacer unos matices. ¿Por qué yo no hago un patrón básico de vestido entero? Porque sabéis que muchas veces no se tiene la misma medida de arriba que de abajo. Tenemos distinta talla arriba que abajo. Entonces vamos a hacer por separado la parte del cuerpo y la parte, en este caso, de la falda para luego hacer el definitivo de vestido. ¿Y qué pasa? Que cuando nosotros hacemos nuestros cuadros, si hay diferencia entre la parte de arriba y la de abajo, evidentemente la cuadrícula no va a ser igual de grande. Luego, no nos coincidirían, en este caso, por ejemplo, las pinzas. Os lo voy a enseñar aquí. ¿Veis? Aquí veis que tengo un patrón de vestido donde tenemos que la parte de abajo de la falda, la cuadrícula es más grande, ya que nuestra cadera es más ancha que la parte del pecho. ¿Qué hacemos en este caso? Pues bueno, pues muy fácil. Dibujamos nuestros patrones, le dibujamos todas nuestras pinzas, pero solo a la parte de arriba. A la parte de abajo de la falda vamos a hacer todo el proceso hasta la cuadrícula, pero no vamos a dibujar las pinzas ni la cadera, ya que una vez que tenemos hecho el patrón, como veis aquí, vamos a hacer que coincida el centro de la falda con el centro del cuerpo. Y si os fijáis, la parte de la cintura, de ahí voy a partir a hacer mi cadera y de ahí voy a partir a hacer mi pinza. Contaré la longitud de cuadros de arriba abajo igual que está puesta en mi patrón de falda, pero la anchura va a ser que coincida con mi pinza de la parte de arriba del cuerpo, como veis aquí en este ejemplo. Ahora llegamos a la parte del buzo enterizo. Como sabéis, se hace con la parte del cuerpo y la parte del pantalón. Ojo, un inciso que voy a hacer aquí es acordaros de leer bien todo el manual, ya que en el patrón del pantalón no dividimos el patrón a la mitad, es decir, 8 cuadros para un lado y 8 para otro, sino que nuestra espalda lleva 9 cuadros y nuestro delantero 7. Y ahora, sabiendo ya bien esto, vamos a ver cómo operamos con estos patrones. Lo primero que tenemos que hacer es coincidir la parte del costado con la parte del costado de arriba, es decir, la parte del pantalón con la parte de arriba. Y en este caso vamos a anular la pinza del delantero de entalle, la que va hacia el pecho, esa la anulamos. Y esta misma medida que hemos quitado
la vamos a dividir quitándolo a los lados, un poquito en la parte del delantero, del centro delantero y un poquito en el costado. Una vez que tenemos ya rectificado nuestro delantero, de ahí partimos para unirlo con la parte de abajo del pantalón. Sin embargo, en la parte trasera del pantalón no hace falta, ya que respetamos tanto la pinza del pantalón como la pinza de entalle del cuerpo. Lo uniremos coincidiendo el costado como en el anterior patrón, y lo que haremos es que a partir del centro de nuestro cuerpo irá marcado el tiro del pantalón, respetando la misma longitud de altura de cuadros. En cuanto a los cuellos, deciros que no llevan ningún tipo de aumento. El cómo medirlos, aquí os enseño con ejemplos prácticos cómo tenéis que medir cada tipo de cuello. Esto se hace una vez hecha la prenda, ya que nosotros haremos más grande o más pequeño el cuello dependiendo de nuestro gusto o de cómo sea el tipo de cuello. Es decir, el cuello camisero va más pegado al cuello, pero podemos hacer un cuello bebé que esté más escotado. Entonces, el cuello se mide una vez hecha la prenda. ¿Y cómo se mide? De la manera que os pongo aquí en el manual, dependiendo del tipo de cuello que vayáis a hacer. ¿Veis? Aquí veis cómo se mide el cuello camisero, los puntos que hay que tener en cuenta y cómo con esa medida se hace la cuadrícula, y lo dibujáis de la manera que está aquí puesto, siguiendo las mismas indicaciones que para el resto de patrones. Luego tenemos aquí un doble cuello bebé, cómo medirlo, cómo hacer el martillo también, cómo medirlo o cómo hacer un cuello solapa, cómo medirlo y cómo hacerlo. Esto es simplemente leer y seguir las indicaciones. Y aquí tenemos cómo hacer un patrón de cuello solapa entero, a partir del patrón que ya tenemos hecho nosotros. Y después, para finalizar, tenéis aquí algunos ejemplos de cómo trasladar una pinza de pecho, de cómo dar la holgura en el patrón, cómo transformar un patrón básico en una falda de base, cómo dar la holgura al patrón, y hasta aquí sería lo que os quiero enseñar. Esto es lo que tienes que saber, es decir, lo básico para hacer los patrones básicos, lo que viene aquí en este manual. No obstante, si tú tienes todavía dudas, sabes que me tienes en las redes sociales, que estoy dispuesta a escucharte y a contestarte todas las dudas que tú tengas. Así es que nos vemos por aquí, por las redes sociales. Y mis redes sociales son YouTube, Instagram y TikTok. En todas soy La Avispa Costurera. Te espero.